están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología. En esta etapa se ha llegado a desarrollar 2 unidades, donde se ha explicado con videos tutoriales, como también se ha enviado actividades de refuerzo. Ahora vamos a proceder a tener una actividad evaluativa, en este caso el desarrollo del que aprendí. Les voy a pedir que por favor, con ayuda de su texto guía de Santillana, vayamos a la página 24. Muy bien, en la página 24 tenemos la primera unidad que hemos desarrollado de forma virtual. El tema es la respiración, un proceso vital. Sabemos que la respiración es un proceso muy importante en los seres vivos, tanto en los organismos unicelulares como en los organismos pluricelulares, siendo el órgano principal en los organismos pluricelulares los pulmones, que cumplen una función muy importante, que es el intercambio gaseoso, es decir, la fijación del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Como actividad de refuerzo evaluativa, vamos a desarrollar el que aprendí. Les voy a pedir que por favor vayamos a la página 40. Muy bien, en la página 40 y la página 41 vamos a encontrar el que aprendí del tema referente al sistema respiratorio. Por lo tanto, vamos a ir explicando cómo debemos desarrollar este que aprendí correspondiente a esta unidad. Muy bien. En el ser, primera pregunta. Después de leer esta unidad, ¿percibes que has estado expuesto a situaciones que pudieran hacer daño a tu salud? ¿Piensas hacer algo en adelante para evitar este riesgo? ¿Qué? Es decir, si alguna vez tú te has sentido expuesto a un riesgo que puede dañar tu sistema respiratorio. ¿Y por qué? ¿Y qué deberías hacer o qué puedes hacer para evitar o mejorar esta situación con beneficio a tu salud? En el hacer, en una hoja aparte, dibuja el aparato respiratorio y señala todas las partes que estudiaste en la unidad. En tu cuaderno, describe brevemente la función de cada órgano. Es decir, en nuestro cuaderno vamos a dibujar el aparato respiratorio y vamos a ir señalando estructura por estructura y haciendo un énfasis con la función correspondiente y característica de cada parte. En la pregunta 3 indica lo siguiente. En Bolivia se detecta más de 6.000 casos de tuberculosis por año. En el siguiente gráfico se muestra la incidencia de esta enfermedad en algunos departamentos de nuestro país. Obsérvalo y responde las preguntas a continuación. Por lo tanto, tenemos acá un gráfico que muestra la incidencia de enfermedades, de la enfermedad de la tuberculosis en este caso. Por ejemplo, en Santa Cruz, que es el color rosado, tiene un 24%. De acuerdo a este gráfico, vamos a ir resolviendo los siguientes incisos. ¿Qué dice? Inciso A. ¿Qué departamento o departamentos presenta o presentan el mayor porcentaje de personas enfermas con tuberculosis? ¿A qué crees que se deba esto? ¿Sí? Tenemos que saber cuáles son los factores que conllevan a la enfermedad de la tuberculosis. Inciso B. Si una persona está enferma con tuberculosis, ¿qué le recomendarías hacer para no contagiar a otras personas? Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad respiratoria que puede ser transmitida a otras personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer para no contagiarnos con aquellas personas que tienen esta enfermedad o aquellas personas que tienen esta enfermedad no transmitir a otras? 4. Elabora un esquema del proceso de la respiración en el ser humano. Vamos a elaborar un esquema o un mapa conceptual o un esquema de llaves, el medio que se les haga más fácil y ustedes dominen más con referencia al sistema respiratorio. Muy bien. En el saber tenemos preguntas cerradas. ¿Qué dice? La pregunta 5. Encierra la letra B si el concepto es verdadero y la letra F si el concepto es falso. Es decir, el enunciado
o la pregunta es incorrecta, falso. Si el enunciado es correcto y adecuado, ¿verdad? El inciso B que indica verdadero. En esta pregunta tenemos los siguientes incisos. Inciso A. Las branquias son estructuras respiratorias que están diseñadas para extraer oxígeno del agua y del aire. Sabemos que las branquias son características o estructuras de animales que están adecuados a la vida acuática, es decir, animales de vida acuática. Inciso B. El ácido láctico es un producto de la respiración anaeróbica. Tenemos que saber que los seres terrestres tienen una respiración pulmonar y es característico de esta. Inciso C. Todos los invertebrados, entre esos invertebrados tenemos a los insectos, arácnidos y otros, y los anfibios respiran a través de tráqueas. Tenemos que saber que los organismos más simples, como los organismos invertebrados, no tienen el aparato respiratorio bien desarrollado, es decir, no tienen pulmones, pero tienen una característica que son las tráqueas. Pero leamos de manera correcta este inciso. Inciso D. Para que se dé el intercambio gaseoso en una lombriz, no es imprescindible que su piel esté húmeda. Sabemos que la lombriz tiene una respiración cutánea y sabemos que en el intercambio gaseoso del oxígeno y la fijación del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, necesariamente estos insectos deben tener la piel húmeda, ¿verdad? Muy bien. Inciso E. Los pulmones son estructuras respiratorias que extraen el oxígeno del agua o del aire. Muy bien. Los pulmones, está hablando de los organismos superiores. La pregunta 6 indica lo siguiente. Observa estos esquemas y coloca flechas para indicar el sentido del movimiento de las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono. Luego responde, ¿mediante qué proceso pasan las moléculas de un lugar a otro? Sabemos que esto es una representación de los alvéolos y de acuerdo a la dirección de cada molécula tenemos que identificar si están ingresando o están saliendo, ya sean las moléculas de oxígeno o las moléculas de dióxido de carbono. Muy bien, en el decidir tenemos la siguiente pregunta. Estás trotando con un amigo y este se queja de que siempre sufre de amigdalitis y resfríos. Tú lo observas mientras hacen ejercicios y te das cuenta de que tu amigo respira con la boca abierta. ¿Crees que esto tiene alguna relación con las constantes enfermedades? ¿Por qué? ¿Qué sucede al respirar por las fosas nasales? ¿Qué le recomendarías a tu amigo para mejorar la salud? Sabemos que una respiración adecuada se realiza a través de las vías respiratorias, que está comprendida desde las fosas nasales. Pregunta 8. Recuerda el inicio de esta unidad y ahora responde. ¿Qué piensas de las palabras de Teresa a Pablo? ¿Crees que dejar el cigarrillo es solo cuestión de voluntad? ¿Piensas que las personas que aconsejan a los jóvenes no fumar no los comprenden y son anticuadas? ¿Crees que fumar es una decisión personal porque solo afecta a quien decide hacerlo? Sabemos que el consumo de cigarrillos causan enfermedades al sistema respiratorio y no solamente a la persona que la consume. Con mayor eficacia hace daño a las personas que se encuentran próximos a la persona que consume cigarrillos. Así que es una pregunta donde nosotros debemos analizar y decidir qué es lo correcto. Muy bien. Ahora les voy a pedir que nos dirijamos a la página 42, correspondientes al segundo tema o segunda unidad desarrollada en este tiempo. Tenemos la circulación en el organismo. Sabemos que el sistema circulatorio se va a encargar de transportar las sustancias nutritivas y las sustancias de desecho de nuestro sistema a través del torrente sanguíneo.
ya sean los organismos unicelulares o los organismos pluricelulares. Sabemos que los organismos pluricelulares tenemos nuestro sistema más desarrollado y este está comprendido por un órgano principal que es el corazón. Ya se explicó esta unidad en videos anteriores que se les envió. Ahora, juntamente con actividades de refuerzo. Ahora vamos a proceder a hacer una actividad evaluativa correspondiente a esta unidad. Así que, por favor, nos vamos a dirigir a la página 62, donde se encuentra el que aprendí correspondiente a esta unidad. Muy bien, vamos a hacer una pequeña explicación de cómo debemos desarrollar esta actividad evaluativa. En el SER tenemos dos preguntas, que son preguntas abiertas, que dice, con todo lo que aprendiste en la unidad, explica cómo cuidarías tu aparato circulatorio para mantenerlo saludable. ¿Cómo podemos hacer nosotros para cuidar nuestro sistema circulatorio? ¿Qué debemos hacer? Ya sea a través de una buena alimentación, a través de un adecuado ejercicio o rutina de ejercicio, etc. 2. ¿Qué beneficios trae a la salud realizar deportes de manera periódica y tener una alimentación sana? ¿Qué beneficios trae estos buenos hábitos con relación al sistema circulatorio? Tenemos la pregunta 3. Completa el siguiente mapa conceptual. Tenemos un mapa conceptual que debemos complementar con palabras referentes a los subtítulos y el contenido de los subtítulos correspondientes a esta unidad. Por ejemplo, glóbulos rojos. ¿Cuántos tipos de glóbulos tenemos? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Vamos a ir complementando. Muy bien. En la pregunta 4 dice lo siguiente. Elabora un cuadro comparativo que muestre la semejanza y las diferencias entre arterias, venas y capilares. Vamos a realizar un cuadro donde nosotros podamos colocar los nombres de los vasos sanguíneos y al lado poder identificar y nombrar las características particulares de cada uno. Pregunta 5. Una persona realiza ejercicio físico durante 20 minutos. Se mide la frecuencia cardíaca cada 5 minutos y su volumen sistólico es de 0,07 latidos. ¿Sí? A través de este cuadro y de este esquema gráfico vamos a ir desarrollando los siguientes incisos. El inciso A. Calcula el gasto cardíaco en cada uno de los momentos y completa la tabla. Debemos anotar el gasto cardíaco, es decir, el gasto de energía a través de la actividad física relacionada con el tiempo. Inciso B. ¿En qué unidades se mide el gasto cardíaco? Eso se encuentra como referencia a nuestro texto guía comenzando la unidad. Por favor, verificar. Inciso C. A mayor tiempo de la actividad física, ¿existe mayor o menor gasto cardíaco? ¿A qué crees que se debe o se deba este comportamiento del corazón? Es decir, mientras más actividad física realicemos, nuestro corazón late más rápido. ¿Y a qué se debe esto? Inciso D. Con base en los datos de la tabla, realiza en el plano cartesiano, es decir, en esta barra de esquemas, o en este esquema de barras, un gráfico de puntos de la frecuencia cardíaca en función al tiempo. Tenemos en forma vertical la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que son los latidos por minuto. Y en forma horizontal el tiempo por minuto. Por ejemplo, acá indica el tiempo que es 0 y la frecuencia que es 70. Vamos a marcar de 0 a 70. El segundo que indica de 5 a 85. En tiempo 5 minutos a 85 frecuencias cardíacas.
y vamos a ir enlazando. Muy bien. En el saber tenemos la pregunta 6, que dice, señala las diferencias entre arterias y venas. Sabemos que las arterias se van a encargar de transportar la sangre rica en oxígeno y las venas transportan la sangre sin oxígeno. Es una característica o una diferencia. Inciso B, sangre y plasma. Inciso C, eritrocitos y leucocitos. Inciso D, sangre venosa y sangre arterial. Sabemos que la sangre venosa es transportada a través de la vena y la sangre arterial es transportada a través de las arterias. Inciso E, sístole y diástole. Sabemos que está haciendo una mención sobre los latidos del corazón. Pregunta 7. Coloca los nombres en cada una de las partes señaladas en el corazón. Aquí tenemos el órgano principal del sistema circulatorio. Vamos a ir colocando los nombres correspondientes a cada parte. ¿Sí? Sin olvidar las arterias, las venas, las cavidades del corazón, etc. 8. Explica cuáles son los componentes del sistema linfático y la función en el organismo humano. Sabemos que el sistema linfático también es un complemento del sistema circulatorio. Sabemos que el sistema linfático se va a encargar de transportar la linfa a todos nuestros sistemas de aparatos y a todo nuestro cuerpo. En el decidir tenemos la pregunta 9, que indica lo siguiente. Ha sucedido un desastre natural en un lugar en el que vives y se ha organizado una campaña de donación de sangre, una gota de vida. Por tus capacidades te han nombrado el vocero de esta campaña y ahora debes explicar por qué es importante la sangre, los tipos que existen y los cuidados que deben tener al momento de donar y recibir sangre. Además, para evitar posibles accidentes debes explicar qué es la compatibilidad sanguínea y si es vital al momento de una transfusión o no. ¿Qué dirías tú en esta campaña para que haya la mayor cantidad posible de donaciones de sangre? Escríbelo. Tú eres, por tu dotación, tienes la responsabilidad de ser el vocero. ¿Qué es lo que tú harías en esta campaña que es tan importante? Y la campaña es una gota de vida, que consiste en donar sangre. 10. Recuerda el inicio de esta unidad y responde. Después de revisar el contenido de esta unidad, ¿qué le recomendarías a Rubén, el joven que está viendo la televisión? ¿Debería donar sangre? ¿Qué aspectos debería tomar en cuenta en caso de hacerlo? Muy bien, queridos estudiantes, esas actividades evaluativas correspondientes a estas dos unidades desarrolladas en esta etapa deben desarrollarlas de manera directa en el texto. Algunas preguntas no tienen el espacio correcto para poder desarrollar las preguntas abiertas. Puedes desarrollarla directamente en el cuaderno. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido la resolución del que aprendí de estas dos unidades. Que tengan un buen día.